Bueno, mi presentación comienza con una pregunta inocente, que puede venir de clínicos, en este caso vino de unos compañeros del hospital, pero es una pregunta que puede venir de gerencia, puede venir de tu jefe de departamento, puede venir de muchos lugares, ¿no? Y es una pregunta aparentemente muy simple. Querer saber cuántos pacientes de hipertensión hemos visitado en nuestro hospital durante 15 años. Lo de 15 años ya nos pone un poco de dificultad porque estamos hablando de un periodo de tiempo muy largo, ¿no? Claro, mi pregunta cuando recibí esta cuestión fue, bien, cuando hablas de hipertensión, ¿de qué tipo de hipertensión me estás hablando? ¿De hipertensión arterial? ¿De hipertensión arterial secundaria? ¿De hipertensión arterial idiopática o sistémica? ¿Me estás hablando en realidad de hipertensión relacionada con problemas durante el embarazo? ¿O quizás me estás hablando de otro tipo de hipertensión? Por ejemplo, hipertensión pulmonar o hipertensión intracraneal. Un poco en la línea del que comentaba Eli al principio, que es decir, cuando estamos hablando de un determinado problema, un determinado concepto, tenemos que tener claro de qué estamos hablando y que nos estamos entendiendo. Además me dijeron, bueno, es que resulta que te preguntamos esto porque queremos participar en un proyecto en colaboración con otros países, en el ámbito europeo, pero también en colaboración con países más allá de Europa. Y aquí, por ejemplo, podéis ver, le pregunté a ChatGPT, dime o tradúceme hipertensión arterial o hipertensión sistémica o hipertensión idiopática en diferentes idiomas. Pues lógicamente en inglés, en francés, en italiano lo tenemos fácil. Si lo hacemos en coreano ya es más difícil. Si lo hacemos en japonés o en ucraniano, mucho más difícil. Cuando le hice estas preguntas a ChatGPT, pero hipertensión, porque a veces nosotros podemos hablar de hipertensión, en inglés llaman hypertension, essential hypertension, en función del tipo de hipertensión que yo le preguntaba, estos signos que eran muy difíciles de comprender cambiaban. Por lo tanto, era muy importante tener claro qué concepto o qué problema estábamos, ¿no? Y aquí, pues, el objeto de mi presentación, es decir, desde el punto de vista no tan solo clínico, sino de gestión clínica y también de costes, sí podemos trabajar con algún tipo de estándares, pero no solo en nuestro ámbito, sino incluso en un ámbito internacional y con diversos idiomas, ¿no? Y en este caso, pues, lo que voy a centrarme es en los estándares OMO. Ya se mencionó los estándares de OMO. En la sala, por favor, levantad la mano. ¿Quién conoce lo que son los estándares de OMO? 3, 4, 5, 6. Me parece que tenemos todavía que hacer mucho trabajo los que trabajamos con OMOP para que se conozca más este estándar, ¿no? Después, la pregunta continuó con una segunda pregunta. Además, ¿qué tratamientos con IECAS, que son unos tratamientos muy característicos en hipertensos, estuvieron recibiendo estos pacientes? ¿Cuántas visitas, cuántos test se realizaron, etcétera, etcétera, etcétera? Aquí podemos incluir, evidentemente, todo el tema de costes. Pues bien, resulta que si miramos el número de IECAS que hay en el mercado, marcas, presentaciones, vías de administración, tenemos más de 24.000 IECAS registrados en el mundo. Esto quiere decir que para entendernos con los japoneses, con los coreanos o con simplemente los canarios o los madrileños, tenemos que estar muy seguros a la hora de encontrar o decidir qué tratamientos vamos a estudiar, entre estos más de 24.000, de cuáles tratamientos IECAS estamos hablando. Por lo tanto, se hace necesario y muy importante trabajar con codificaciones. Y aquí entra el proyecto en el que estamos trabajando, que es el que lidera un proyecto europeo, que lidera precisamente la utilización de este OMOP, que es el EDEN, proyecto EDEN, lo llamamos ahí, European Health Data and Evidence Network, que esencialmente se trata de facilitar la colaboración de forma federada de diferentes instituciones, de diferentes historias clínicas electrónicas o registros de datos clínicos para trabajar pues, con cualquier tipo de problema, diagnóstico, procedimiento, prueba de laboratorio o medicamento y que entre todos nos entendamos independientemente de ello. Por lo tanto, característicamente, lo que hablamos es de lo que llamamos el Common Data Model, en el que estamos utilizando una serie de terminologías y vocabularios que todos acordamos utilizar, pero además estamos utilizando una serie de herramientas de calidad que garanticen que eso que estamos intentando traducir para entendernos realmente está bien traducido, y también utilizamos herramientas específicas bioinformáticas avanzadas, analíticas, que nos permiten además caracterizar y predecir
lo que va a ocurrir con estos pacientes o estos temas que estamos trabajando. Este proyecto es un proyecto que actualmente tiene más de 180 instituciones participando en toda Europa. En España somos uno de los primeros que estamos en ello. Eso implica que se está trabajando con información clínica de más de 300 millones de personas en Europa y que esencialmente en realidad el funcionamiento es muy sencillo. Luego para hacerlo es un poco más complicado, ¿no? Independientemente de las características de tu base de datos clínica, en cuanto a la estructura, en cuanto a los códigos que utilizas para, por ejemplo, describir tus pacientes en cuanto a los diagnósticos, procedimientos, CIE9, CIE10, SNOMED, REDCODE, no importa cuál, no importa tampoco el idioma que estés utilizando de origen, lógicamente realizamos una transformación en la que todos entendemos el mismo idioma, en este caso el inglés, en el que garantizamos que las estructuras de originales han sido transformadas a unas estructuras equiparables entre las diferentes instituciones para poder además utilizar unas herramientas analíticas específicas que nos permitan realizar de una forma consistente análisis de estos datos. Por lo tanto, estas herramientas analíticas solo pueden funcionar si la base de datos previamente ha estado estandarizada. No voy a entrar en detalles en cuanto a las variables y los estándares y los vocabularios que estamos utilizando. Aquí tenéis la versión resumida en la que, y aquí viene el punto de interés, en la que lógicamente hay una área, una tabla, una serie de variables relacionadas con la utilización de aspectos económicos en salud. Esta es la versión ampliada de la anterior. Ya veis que se complica un poco más, el número de variables es muy amplio y concretamente la parte que está, digamos, centrada en el aspecto de costes, estas tablas, dos tablas que tenéis aquí de este color rojizo. Pues bien, para poder responder a la pregunta del principio sobre la hipertensión, en este caso hipertensión esencial, hipertensión arterial esencial, pues resulta que si utilizamos esta codificación de aquí, este número de aquí, el 320128, que nos lo da SNOMED, que es capaz de mapear, relacionar los diferentes vocabularios que se han podido utilizar en las diferentes instituciones, ya veis aquí como CIE9, CIE10 o red de SNOMED, etcétera, seremos capaces de, independientemente de la estructura origen de la base de datos o del idioma, sabremos que este es el código identificador del que tenemos que estar de acuerdo para trabajar con él. Un poco más de un detalle muy rápido de la tabla que contiene variables referidas a costes, en la cual hay una serie, lógicamente es importante decir que esta iniciativa es una iniciativa que es muy dinámica, está en desarrollo y por lo tanto se van ampliando informaciones. Lógicamente, las variables básicas de la tabla de costes pues están vinculadas a otras tablas que contienen información de los aspectos o de las áreas de interés en las que queremos aplicar los costes, pues, evidentemente medicamentos, visitas, los procedimientos, diagnósticos, pruebas de laboratorio, tratamientos o incluso, lógicamente, pues cualquier tipo de procedimiento que estemos realizando, quirúrgico o el que sea, o datos relativos a anatomía patológica, etc. Para realizar todo esto que estamos comentando, estamos utilizando herramientas open source, es decir, gratuitas. Eso quiere decir que hay una comunidad internacional muy amplia que está trabajando en estos temas y que nos permite utilizar estas herramientas basadas en el programa estadístico R, que seguro que muchos de vosotros conocéis, y por lo tanto distribuirlas y utilizarlas de forma directa sobre la base de datos. Para responder a la pregunta de cuántos hipertensos teníamos en nuestra base de datos, en este caso en nuestro hospital, pues estas herramientas disponen de aplicaciones que nos permiten ver gráficamente el contenido de los datos que tenemos en el hospital o en la base de datos que esté estandarizada, y en este caso vemos que el total de pacientes etiquetados como hipertensos en nuestra base de datos durante un gran número de años anteriores es algo más de 90.000 pacientes. Es decir, de alguna manera, con un par de clics previo a varios años de trabajo, hemos sido capaces de responder en 2 minutos a esa pregunta
inocente, entre comillas, que en realidad es muy complicado. Y diréis, bueno, esto está muy bien lo que has enseñado, pero realmente se ha puesto en práctica, es decir, alguien está utilizando, porque ya sabemos que muchas veces los estándares se crean, están ahí, se utilizan, se hacen pruebas pilotos y no acaban nunca de aplicarse. Pues yo creo que como ejemplo, digamos, llamativo, es este estudio que realizamos con pacientes de COVID. Ya sabéis, ya recordáis los problemas de asociación de problemas de tromboflebitis y trombosis asociados a las vacunas, algunas de las vacunas que se utilizaron en el COVID-19. Y aquí en este estudio lo que intentamos demostrar es que a veces estos problemas quizás están relacionados más por el hecho de padecer el COVID-19 que no tanto la vacuna, y por lo tanto en este estudio en el que estuvimos trabajando con casi 1.000 millones de pacientes de todo el mundo, 26 bases de datos de 11 países de varios continentes, en los que todos tienen estandarizado las historias clínicas electrónicas de las instituciones. En concreto, por ejemplo, os puse el idioma de Corea, porque Corea del Sur tiene el país entero estandarizado los datos en este estándar de humor. A partir de aquí, pues bueno, hicimos esta publicación en una revista del grupo Lancet con un alto factor de impacto, es decir, con lo cual realmente se está aplicando y es posible hacerlo. Y esto sería todo. Gracias.